En esta ocasión estaremos hablando de las curiosidades que ocurren en el servicio médico. Y es que sucede que cuando vamos a consulta pueden pasar muchas cosas que cuando estamos del lado de ser usuarios o ser pacientes no logramos entender. Nos llama mucho la atención lo que sucede, pero no siempre podemos saber qué está pasando detrás. Y el día de hoy vamos a platicar de cuatro cosas que seguramente podrán llegar a ver o han visto en algún hospital y que tal vez les daba un poco de curiosidad por qué pasaba eso. Una de las primeras cosas que más llama la atención es que actualmente cuando uno va a consulta, muchas veces la atención es rápida. Sucede que pasamos a consulta y nos hacen preguntitas o algunas preguntas sobre lo que nos hizo llegar a consulta y cómo nos sentimos, pero no es una conversación, no es un diálogo tan agradable. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces las personas nos llegamos a quejar de que la atención, para empezar, es muy rápida e incluso que no llega a haber esa interacción visual. Entonces, hay artículos que incluso llegan a hablar de esto, de que la relación médico y el paciente se está alterando mucho. Por ejemplo, una de las quejas que suelen pasar es que el médico ya no ve a los ojos. Una queja muy común que incluso me ha tocado escuchar a mí de los servicios públicos es que el tiempo es demasiado corto, es de minutos. Se han visto consultas de 5, 10 y máximo 15 minutos. Por otro lado, la interacción es ni siquiera ya es visual. Sucede mucho que pasamos y nuestro médico está viendo hacia abajo y no nos ve a nosotros, que es una de las quejas que se mencionan en este artículo, por ejemplo. Y otra cosa que se suelen quejar mucho las personas, es que ya no existe una exploración como tal. Recordemos que la consulta debe incluir un interrogatorio, o sea, nos deben de preguntar por qué llegamos y preguntarnos de nuestros antecedentes. Después de eso, el médico debe revisarnos. Si bien no siempre va a ser una exploración física completa, al menos debería ser del área en el que tenemos la molestia principal. Y la tercera cosa es que nos dé un diagnóstico, nos explique el tratamiento y nos diga cuál es el pronóstico o qué podemos esperar de este problema que tenemos. Y muchas veces no sucede esto. Sucede que pasamos a consulta, no hay interacción visual, no nos hacen tantas preguntas, ya no nos hacen exploración física, y finalmente solo nos dan una receta que no nos explican y que muchas veces ni siquiera logramos entender qué es lo que viene escrito debido a la letra de doctor, que no siempre es entendible. Pero esto, aunque es una queja común, desafortunadamente no siempre está relacionada con el médico. De hecho, una gran observación que hacen muchas personas es por qué el mismo médico que estoy revisando en mi derecho a audiencia, en el consultorio público, porque cuando luego me cita en el medio privado o cuando pago una consulta con él, porque es muy diferente, pues muchas veces está determinado por el sistema de salud que trata de que se vean muchos pacientes. Un ejemplo podría ser la agenda del ISSSTE. En este caso podemos ver que para la próxima fecha veamos cuáles son los espacios disponibles. Y algo muy interesante es que decía en el video anterior que por ejemplo, el turno matutino empieza a las 8 de la mañana. Y en este caso podemos ver que la primera consulta se podría agendar de 8 a 8:15. Y en esos 15 minutos el médico tendría que ver al paciente. Y uno pensaría que 15 minutos tal vez pueda ser suficiente para algún padecimiento. Por ejemplo, si me duele la cabeza y solo necesito que me receten un medicamento, pues de algún modo podríamos pensar que esto no ameritaría tal vez más de 10 minutos. Pero algo muy importante que también se menciona en otro video es que toda la atención médica debe de ser registrada. Muchas veces estos 15 minutos no son dedicados al paciente y te podrá haber pasado que te tocó ir a consulta y tú podrías decirme, es que a mí me revisaron o me atendieron 5 minutos. Y es que estos 15 minutos no solo es para la atención médica, también en estos 15 minutos el médico tiene que revisar el expediente y hacer el registro de lo que se hizo durante la consulta. Todos los médicos tienen que hacer un registro escrito de lo que sucedió y como menciono en el video del expediente clínico, todo aquello que se pensó y que se hizo pero que no se escribió, realmente su fundamento legal o clínico no existe. Es decir, si ese expediente es revisado por otro médico y se hizo algo o se dijo algo en la consulta, pero no se mencionó,
no se menciona de manera escrita en este documento, realmente no va a ser tomado en cuenta. Entonces, los 15 minutos que por sí son muy poco para atender muchas veces un problema de salud importante, a veces ya no llegan a alcanzar porque aparte de tener que hacer todo el proceso de la consulta, que es el interrogatorio, la exploración física, llegar al diagnóstico, explicar el tratamiento, obviamente, a la persona que tiene el problema y mencionar el pronóstico, o sea, cuánto tiempo va a estar enfermo, cuáles son los cuidados generales que necesita, amerita una incapacidad o no. Este tiempo se ve disminuido, además porque se tiene que hacer el escrito, que afortunadamente muchos consultorios públicos ya tienen habilitado como que, pues, un ordenador, ya tienen una computadora en el que pueden escribir. El detalle es que eso quita tiempo y en el peor de los casos, muchas veces el expediente va a ser escrito. Y eso va a tomar tiempo. Entonces los 15 minutos se ven muy disminuidos por la cuestión de que algunos minutos se van a tomar para hacer el registro, pues precisamente en el expediente a través de lo que conocemos como una nota médica. Por lo tanto, no siempre va a ser cuestión de que el médico quiera ser grosero o que no quiera dedicarle el tiempo. Muchas veces es parte del contrato de trabajo y eso explicaría por qué muchas veces nuestro mismo médico en el servicio público lo vemos apurado, lo vemos que no tiene tiempo, que ni siquiera nos ve a los ojos, pero cuando ese mismo médico lo vemos en la consulta privada, vemos que nos dedica hasta una hora, dependiendo de la consulta, vemos que nos dedica hasta una hora y que podemos platicar o platicar incluso nuestro padecimiento, es decir, explicar cómo pasó, mencionar, resolver nuestras dudas, nos explica el tratamiento. Y otra cosa que aprovecho para mencionar, muchas veces es un indicador para los sistemas de salud el porcentaje de surtimiento de la receta. Entonces, si en una receta vienen dos medicamentos y solo te pueden surtir un medicamento, en ese caso la receta se surtió al 50%. Eso significa que el sistema de salud no lo está, no tiene buenos indicadores. ¿Qué provoca esto? Que aunque el médico en su conocimiento sepa que existen mejores medicamentos no tan caros para tu padecimiento, tal vez no te los recete porque si lo pone en la receta y no está en el stock o en el inventario de la farmacia del sistema de salud y no te lo surten, eso va a ser un mal indicador. Entonces, en vez de darte un medicamento que podría ser mucho mejor para tu padecimiento, te termina dando el medicamento que tienen ahí, pero que no necesariamente es el mejor. Entonces, esos son las dos desventajas de acudir al servicio público. Que una gran ventaja de esto es que muchas veces te surten el medicamento, que no siempre es el mejor, pero al menos te lo surten y te disminuyen el gasto. Y lo otro es que no debe de tener costo. Afortunadamente, nuestro sistema de salud incluye pues la atención gratuita, lenta, no tan eficiente, no tan eficaz, pero al menos la mayoría de las veces no genera un costo para nuestro bolsillo. Otra cosa que pasa, ya no, a veces en la consulta externa, pero sobre todo en los servicios de urgencias, es este interrogatorio. Recordemos que la consulta sí amerita un interrogatorio. Y en el interrogatorio se preguntan muchas cosas. ¿Cuándo inició el padecimiento? ¿Qué molestias estás teniendo? ¿Qué cosas provocan más el dolor? ¿Qué cosas lo disminuyen? Pero a nuestra atención médica muchas veces se agregan otras preguntas un poquito más incómodas. Y es que desafortunadamente en el servicio público se ve mucho el maltrato y esto está justificado por una situación que cuando la analizamos es un poquito sencilla de entender. Volvemos a la situación del servicio privado. ¿Por qué el mismo personal de salud cuando me ve en el ámbito público, cuando son servidores públicos me tratan así, pero cuando veo el mismo personal en el área privada me tratan diferente? Y es que resulta que en el servicio público todos los profesionales de la salud tienen un sueldo. Y este sueldo no está influenciado por la productividad que tengan. Es decir, si es un día que en el turno vean muchos pacientes, el sueldo es el mismo. Si durante el turno ven pocos pacientes, el sueldo es el mismo. Muy diferente al servicio particular. En el servicio particular, si tienes más pacientes, obviamente los honorarios y el ingreso del profesional de la salud va a aumentar mucho. Por lo tanto, en el servicio público existe esta tendencia a tratar de disminuir la consulta, ya que no hay comisión, no hay aumento de sueldo, no hay bono de productividad.
En algunos casos sí existe este bono, pero la dinámica de cómo lo entregan no siempre termina motivando a los profesionales de la salud. Y en el caso del sistema privado, pues muchas veces hay comisiones, los honorarios aumentan. Si no ves un paciente, pues implicaría que te toque el sueldo base, que a veces es bajo, o que incluso no tengas un sueldo o que no tengas honorarios. Por lo tanto, en el servicio público nos vamos a enfrentar a esto. Y desafortunadamente todos tenemos al menos una experiencia en la que hayamos acudido a consulta o al área de urgencias y nos haya tocado pues sufrir esto del maltrato. Y este maltrato es muy común y hay muchos artículos que lo documentan. Esto hacia ambos lados. Por un lado, existen los profesionales de la salud groseros, que siempre llegan de mala gana a su turno, pero también existen profesionales de la salud que tienen su integridad de algún modo afectada o que se ha visto en peligro. Existen de los dos. En este caso me interesa hablar un poquito sobre el maltrato que recibimos cuando somos pacientes. Y uno de los primeros maltratos, así inicia la violencia cuando llegamos a urgencias, es que nos preguntan nuestro motivo de consulta. Y nosotros lo mencionamos. La siguiente pregunta obligada que casi siempre va a escuchar es ¿por qué hasta ahorita? Si es curioso porque si todos sabemos que es incómodo, no queremos llegar y sabemos que va a haber o va a haber una gran fila de espera o nos van a hacer esperar o que nos van a tratar de mala gana, entonces no siempre queremos ir y resulta que después nos damos cuenta de que definitivamente necesitamos atención médica, vamos, nos preguntan el motivo de consulta después de hacernos esperar y finalmente nos dicen ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué si tienes este dolor desde hace 12 horas, desde hace 24 horas, desde hace 2 días? ¿Por qué si lo tienes desde hace una semana? ¿Por qué hasta ahora está viniendo a consulta? Y aunque sí hay casos extremos en los que no está tan justificado que llegues en ese momento, muchas veces es una cuestión de maltrato. Los indicadores de calidad que utilizan los profesionales de la salud indican que realmente lo que se debería hacer es ya llegó la persona usuaria o paciente que necesita el servicio, pues ¿qué podemos hacer para disminuir la dolencia, para mejorar su pronóstico, para atender su problema? Desafortunadamente, antes de hacer eso, se agrega el protocolo de ¿por qué hasta ahorita? ¿Acaso no le interesa su salud? No se da cuenta de que entre más tiempo deje pasar, peor le va a ir. Y muchas veces nosotros ya sabemos eso, pero se vuelve un círculo vicioso en el que sufrimos un maltrato y no queremos volver a ir al servicio, por lo tanto dejamos esperar, pero al dejar esperar propiciamos o permitimos que nos puedan decir este tipo de preguntas y realmente no es la única pregunta. Existen muchos ejemplos de varias personas e incluso algunos que pues, a todos nos ha pasado o incluso lo hemos visto con algunos de nuestros familiares, pero en este caso me interesaba mencionar esta cuestión del maltrato. ¿Cuál es el problema de este maltrato? Que nuestro sistema de salud es ineficiente. Sí es muy cierto, la carga laboral, la carga de trabajo que tienen los profesionales de la salud en el servicio público sí es muy alta. Recordemos que muy pocas personas tienen derecho a biencia, eh, como tal, a ISSSTE, IMSS, Pemex, Sedena, Semar. La mayoría de las personas acudimos al servicio público, que en este caso es, al menos acá para nosotros es otorgado por la Secretaría de Salud en este momento, y por lo tanto se satura. Porque todo aquel que no tenga derecho a biencia tendrá que ser atendido en un servicio de la Secretaría de Salud. Y por lo tanto sí hay una gran carga de trabajo. Y como dice el video anterior, los profesionales de la salud utilizan un sistema de priorización. Si vas a urgencias, entre más urgente sea tu padecimiento, más rápido te van a atender. Y en la consulta externa, donde no se tienen urgencias, donde solo vas por un problema, generalmente se te agenda. O sea, ahí sí, en la consulta externa sí es conforme vayas llegando. A menos que ese padecimiento se convierta en una urgencia, que es algo que puede suceder. Un problema crónico muy común, que seguramente tenemos un familiar, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial de inicio, la controlada, su vigilancia es en la consulta externa, es decir, con una vez al mes que vayas con tu médico, se te surta el medicamento y te revisan, estarás muy bien. Pero sí es cierto que la hipertensión, este problema de la presión alta, se puede descontrolar, incluso descompensar y ahora sí volverse una urgencia.
Entonces, ese es un problema. El tiempo de espera para una consulta llega a ser tan largo, de meses, de semanas, que propicia o permite otra vez que se vuelva una urgencia y al final de cuentas tenemos un sistema algo deficiente en el sentido de que cosas que se deberían atender en el famoso primer nivel, es decir, la consulta, nuestro centro de salud o nuestra unidad médica familiar, tardan tanto en revisarnos que se convierte en una urgencia. Y al llegar a urgencias resulta que está saturado y se va complicando un poquito más la situación. Muy diferente al sistema privado. ¿Cuál es la gran desventaja del sistema privado? Que la salud es un tema caro. Realmente los medicamentos, a pesar de que en cuanto a esta cuestión económica sabemos que están exentos de IVA, a pesar de que están exentos de IVA, aún así los medicamentos de patente o incluso medicamentos genéricos en algunas farmacias llegan a ser muy caros. Entonces, sí, cuando se trata de salud, realmente esto puede ser un gasto muy importante. Y aprovecho para mencionar algo en este video de una vez. Es muy importante que estés afiliado a algún servicio de salud. Es muy, muy importante. Actualmente existen esquemas para que aunque tu empleador en el lugar en el que trabajas no te incluya IMSS o ISSSTE, existe la posibilidad de que tú puedas afiliarte por tus propios medios. Afortunadamente, la prima o el costo de esta afiliación comparado con los privados no es tan caro. Y lo mejor sería tener ambas cosas. En algún momento yo creo que podríamos platicar de eso. Realmente es algo muy importante tener un seguro médico, tanto el público como el seguro de gastos médicos mayores particular de alguna de las aseguradoras. Lo mejor sería tener ambos para que dependiendo del caso poder estar en un lugar o en otro, porque tal vez esto es un tema que no pensamos, pero cuando son accidentes, obviamente uno nunca los espera, pero cuando son accidentes, la inversión que se llega a hacer en salud es enorme, son cantidades muy grandes y existen padecimientos que no duran, existen accidentes que se solucionan en semanas, pero también existen padecimientos que pueden durar meses o incluso años o quedar de por vida y eso genera un gasto muy importante y desestabiliza tu economía. En algún momento lo platicaremos más a detalle, pero es muy importante. O sea, puedes iniciar con uno público y después potenciar la cobertura con un seguro de gastos médicos mayores. Y este sería el segundo dato. Ahora, un tercer dato importante cuando acudimos a un servicio de salud es que vamos a ver algunas cosas que nos van a parecer raras. Y son dos cosas muy raras que vamos a llegar a ver. Una cosa muy rara es la cuestión de que si te han hospitalizado, si te has quedado o te ha tocado estar en urgencias, tal vez por ahí hayas visto que en las puertas, sobre todo en las puertas principales, existe un gato dibujado y que este gato está de cabeza. Y si has estado hospitalizado, seguramente también por ahí has visto este gato en alguna pizarra o en alguna pared. Dentro del servicio médico, a pesar de que se utiliza mucho la medicina basada en evidencias, existen algunas cuestiones que al final de cuentas somos humanos y por mucha ciencia o por mucho estudio que se llegue a tener, estas creencias pues siguen siendo parte de nosotros. Entonces, el gato de cabeza, el gato boca abajo, es un amuleto que se utiliza en el servicio médico. Lo podrás ver sobre todo en urgencias y el objetivo de poner este gato de cabeza es disminuir la carga de trabajo. La superstición o la creencia dice que si tú pones un gato de cabeza, lo que va a suceder es que el turno no se va a descontrolar. Este turno va a ser un buen turno en el que vas a tener carga de trabajo adecuada. No significa que no van a haber pacientes, significa que vas a poder atenderlos. Va a haber tiempo para atender a cada paciente, vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer, vas a poder hacer tu papelería con calma. Recordemos, todos pensamos que la atención médica es simplemente ver al paciente y decir qué se va a hacer. Realmente hay mucha papelería detrás de una atención médica. Los expedientes de algunas personas pueden llegar a ser muy, muy grandes porque sí, se incluye mucha información. Entonces, este es un amuleto. Si lo ves, no lo retires, ya sabrás por qué lo estás viendo. Y en este caso, por ejemplo, en esta foto, se trata de un servicio muy descontrolado. Por lo tanto, se pusieron varios amuletos para tratar de contener toda esta situación de descontrol. Ese sería el tercer dato.
que te menciono sobre las curiosidades del servicio médico y el primer dato de las cosas raras que hacen los médicos. El cuarto y último dato sería que hay una palabra que está prohibida decir en los servicios médicos. Sinceramente, yo pensé que esto era una cuestión local. Durante mi formación médica, desde los primeros semestres, empecé a escuchar o a notar que muchos de mis profesores y muchos de mis compañeros de semestres más avanzados se estresaban, hacían gestos o incluso se molestaban cuando yo utilizaba una palabra. Y mucho tiempo pensé que era algo local. Después tuve la oportunidad durante mi formación de visitar otro lugar dentro de mi mismo estado y descubrí que también era algo común. Y realizando investigación para comentarte esto, resulta que no es algo local. Parece ser que es algo que se da a nivel de muchos lugares. Por ejemplo, este es un artículo publicado por un periódico español en el que el artículo, o más bien esta publicación del periódico, menciona que se está así buscando evidencia para determinar si realmente sucede algo cuando se menciona esa palabra. Y es que en nuestro medio, al menos donde yo he podido ejercer, me he dado cuenta de que tanto en los servicios de consulta y sobre todo en urgencias, a todos los que trabajan ahí les estresa decir la palabra tranquilo. La palabra tranquilo, la palabra té, realmente sí provoca miradas. Y si algún día estás en urgencias, la evidencia ha demostrado que no se altera el servicio, o sea, no llegan más pacientes por decir esa palabra, pero sí puede que te vean de alguna manera diferente, tal vez te hagan una mirada fea, tal vez te hagan algún comentario, entonces lo mejor es, si estás como paciente o si llegas como familiar acompañante, la sugerencia es no decir esta palabra. Y algo muy interesante que te comparto, que yo también descubrí, es que esta palabra, por ejemplo, en nuestro medio es la palabra T, no debes de decirla. Y resulta que no solo es acá, también para los médicos, por ejemplo, que hablan inglés, sería la palabra Q. No puedes decir la palabra Q, que sería la traducción de decir tranquilo. Entonces, te comparto esta publicación de un periódico español en el que hablan de un estudio que se hizo en Inglaterra y que demostró que al final de cuentas esto es una superstición y que no influye decir la palabra. Lo que sí es muy cierto y te comparto es, aunque la evidencia demuestre que no cambia el panorama del servicio, sí va a cambiar el cómo te van a tratar en tu estancia. Entonces, mejor no digas esa palabra, no la menciones. ¿Y qué pasa? Pues existen artículos, me llama mucho la atención. Resulta que el primer artículo investigando esta cuestión es del 2010. Por lo tanto, llevamos muchos años, o el servicio médico lleva muchos años considerando esta palabra como inadecuada, como que no debe decirse. Y por ejemplo, este artículo, publicado como puedes ver en el enlace en el PubMed, que si no lo has escuchado, se trata de una revista muy importante en la que se publican artículos médicos sobre principalmente investigación. En este caso, obviamente, esta cuestión de que los médicos y profesionales de la salud se alteren por esta palabra, pues a alguien ya le interesó y ya empezó a investigarla. Este artículo menciona que pues realmente no hay ningún cambio. La evidencia no demostró que decir esta palabra en los servicios haya aumentado la estadística o la carga de trabajo. Aún así, es cierto que los profesionales se estresan. Y con este artículo también te puedo mostrar, o podemos observar juntos, que esta cuestión de la palabra T tiene su equivalente a no decir la palabra Q en los profesionales de la salud de habla inglesa. Ellos también tienen este detalle de no decir la palabra. Que, por ejemplo, este artículo, a pesar de que fue hecho con todo el rigor de una investigación, demostró que no es así. Pero aún, a pesar de todo eso, me llama mucho la atención que no es el primer artículo. O sea, tenemos notas publicadas en periódicos o en noticieros de México, de España y resulta que también en Inglaterra y en Estados Unidos. Y por ejemplo acá, de los 4 artículos que utilizó como referencia el artículo previo que te acabo de mostrar, 3 hablan directamente de la cuestión de la palabra Q, que no debe de decirse en los servicios médicos. Entonces, ¿qué puedes decir? Te darás cuenta que los médicos dicen la palabra asintomático,
Cuando los médicos te describen así, si tú dices que tienes dolor de cabeza, ellos tienen su palabra para decir dolor de cabeza. Y si tú dices que no te molesta nada, o sea, te están dando seguimiento, te operaron, pasaste consulta, están viendo cómo funciona el medicamento y te preguntan cómo te sientes y tú dices, no, no me molesta nada, la descripción en el escrito que se hace se diría que estás asintomático, que no tienes ninguna molestia. Entonces, en medicina, en enfermería, en odontología y en demás ramas de la salud, los turnos están asintomáticos. La palabra de decir tranquilo no se debe de decir y en inglés no debe ser la palabra Q. Te menciono toda esta información para que mejore mucho tu interacción cuando vayas al servicio médico. Recapitulando, la cuestión de estos 4 datos, de estas 4 curiosidades, es para que mejore esa interacción con el servicio médico. En este caso, el primer dato, recordemos, es comprender a tu médico. El tiempo, sobre todo en el servicio público, el tiempo que tiene para verte es mínimo. Te sugiero y mi consejo es que te prepares para la consulta. Si tienes un antecedente importante, lo menciones desde la consulta, o sea, inmediatamente tengo diabetes desde hace 10 años. O si te cuesta expresarte con tu médico, acudir con un acompañante que te ayude a expresarte. Lo otro es, previo a tu consulta, preparar una lista de información que no debes omitir, que se te podría olvidar durante el nerviosismo. Acudir a consulta no es nada cómodo. Y como en cualquier momento que nos van a evaluar, en este caso es una evaluación médica, pero cada vez que nos van a evaluar nos sentimos incómodos. Es cuestión de que alguien te diga que te está observando, que te está revisando o que te está evaluando como en un examen para que te sientas incómodo. Entonces es normal que se te olviden las cosas. Mi consejo es ese, prepárate para la consulta. Escribe lo más importante, puedes andar un resumen clínico contigo y apuntar las preguntas y hacer esas preguntas. La segunda curiosidad que te comenté es que el maltrato existe, sobre todo cuando dejas pasar tiempo para atender un padecimiento. A veces tenemos que trabajar, a veces no tenemos tiempo, a veces pensamos que se va a quitar solo, a veces cometemos el error de automedicarnos y después de algunas horas o de varios días llegamos a consulta. La primera pregunta que vamos a escuchar es ¿por qué hasta ahorita? Pues no hay que entrar en detalles, de manera amable, responder que pues pasó algo que hizo que llegáramos en ese momento. Y la verdad, conflictarnos con el personal de la salud no es algo no es algo conveniente ni nada recomendado, sobre todo si no tenemos una segunda opción, porque me ha tocado ver que personas entran en conflicto, pues luego regresan y la situación es muy incómoda. ¿Qué podrías hacer? Esperar al siguiente turno, pero no siempre estamos dispuestos a esperar, porque recordemos, los turnos son de varias horas, entonces lo mejor es prepararse para eso. Uno ya sabe que cuando va al servicio público va a escuchar esta cuestión. El tercer dato está relacionado con observar gatos de cabeza. No tiene nada que ver con nada malo. No, los gatos pueden ser de colores, pueden ser sin color, pueden ser negros, al final, o pueden ser un personaje icónico como algunos que vimos en la foto. Lo importante es saber que durante la carga de trabajo, durante todo el estrés y las horas que llevan ahí los profesionales de la salud, muchas veces esto, aparte de que les hace sentir mejor y sentir que están protegiendo su servicio, no implica nada malo. Entonces solo no retirarlos y ya saber por qué están ahí. Y el último dato es no mencionar la palabra con T, no decir tranquilo, porque eso, repito, la evidencia demuestra que no va a alterar el servicio, pero seguramente te van a tratar de manera diferente si tú mencionas eso.